chiquillos, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo video. Les quiero presentar a... la Ceci. Hola, mi nombre es Cecilia, tengo 24 años, actualmente soy estudiante. Bueno, yo nací en Argentina, a los 8 años me vine a vivir a Chile y el idioma siempre lo he tenido presente porque mis padres son coreanos y siempre me he movido como en la comunidad coreana. También enseño coreano, amo Corea con toda mi alma y cada vez que puedo enseñar algo lo hago. Bueno, este video se trata de las 10 frases para poder sobrevivir en Corea. Sobrevivir van a poder sobrevivir, pero siempre es un plus tener mayor conocimiento del idioma. Exacto. Así que por eso vamos a partir con la primera frase. ¿Cómo saludar en Corea? Bueno, es muy importante el saludo, es una de las etiquetas más importantes. Y sobre todo si tienen enfrente a alguien o desconocido o alguien mayor. Hola, en general, se dice 안녕하세요. 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 Junto con la inclinación sería 안녕하세요. 안녕하세요. ¿Cómo uno se despide? Se divide en dos. Si yo me estoy yendo de un lugar, la persona se queda, uno dice 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Ya porque la persona se queda. Si yo me quedo y alguien se está yendo, se dice 안녕히 가세요, 안녕히 계세요 y 안녕히 가세요. Entonces, acá no es solamente como el chao que uno da como común en todos, como ya chao me voy. Hay situaciones. La frase número 2 es para preguntar ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se dice 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? 이거 es esto y 뭐예요 es qué es. 이거 뭐예요? Si están comiendo un plato y no saben de qué está hecho, o sea, los ingredientes que lleva, podrían preguntar 이거 뭐예요? Igual es aplicable para todo, estar y decir esto que es 이거 뭐예요. Tercer frase, muy importante. Tenemos que saber cómo preguntar qué precio tiene cada cosa. Sobre todo que uno va a consumir a Corea. Bueno, ¿qué costo tiene o cuánto vale algo? Se dice 얼마예요. Bueno, todo esto hay que explicar que está en formal. Sí, hay dos formalidades. Bueno, en verdad tres. La formal, que es la común, que todos usamos. El informal, que es hacia los amigos, hacia gente muy cercana a uno. Y el supraformal, que yo le llamo, que es como situaciones aún más formales, como entrevista de trabajo o sobre todo en el trabajo, uno usa ese vocabulario. Exponiendo ahora son frases formales. Son formales, pero es estándar. Claro. Todos la usan. Ya vamos al número 4. Y ese es, ¿cómo se dice dónde está? Ciertas cosas. Sí. ¿Dónde está? Se dice 어디에 있어요. En el coreano, el orden de la oración es lo contrario al español. Así claro. que se usa el lugar primero y después el verbo. Por ejemplo, ¿dónde está tal estación de metro? Por ejemplo, si quieren ir a la estación de Gangnam. 역 es estación de metro. Así que Gangnam역 어디에 있어요? ¿Dónde está la estación de Gangnam? Perfecto. Y por ejemplo, si uno quiere ir al baño. Al baño. Uno dice 화장실 어디에 있어요? 화장실 어디에 Ahí 있어요? no se van a perder. ¿A dónde está una calle? Uno dice el nombre de la calle y 길. 길 어디에 있어요? Por ejemplo, existe una calle que se llama 가로수길. Claro. 가로수길 어디에 있어요? ¿Dónde está 가로수길? Perfecto. Muy bien. Entonces, no se van a perder nunca, chiquillos. Bueno, ahora vamos al número 5. Por ejemplo, en Corea no usan mucho azúcar. ¿Cómo pregunto si hay azúcar en cierto lugar? Bueno, se dice 설탕 있어요. 있어요. 있어요 si es que hay o tienen. Y si quieren decir como hay azúcar aquí, se dice 여기, que es aquí. 여기 설탕 있어요. O sea, tienen azúcar. O sea, súper importante, por ejemplo, siempre van a necesitar wifi. Muy importante. Hay muchas palabras en coreano que se adquieren del inglés y se coreanizan, yo le digo, como la pronunciación. El konglich. Claro, el konglich. Entonces sería wifi 있어요. Wi-Fi 있어요. Eso es como si tienen wifi en este lugar o el café o lo que sea. Sería 여기 wifi 있어요. 여기 Wi-Fi 있어요. Te pueden decir 네 o 아니요. Claro. 네 es sí, 아니요 es no. Algo que incluso a mí me pasó mucho, porque yo no vivo en Corea, pero hace poco fui y me di cuenta que uno a veces está lleno de cosas. O sea, uno anda de compras y uno quiere dejarlo en cierta parte y juntarte con un amigo o amiga. Hay lockers. Gente, hay lockers. Y en Konglish se dice 락커. Entonces sería 락커 있어요. 여기 락커 있어요. 여기 locker 있어요. Exacto. Entonces, si uno necesita un locker, pregunta ¿dónde está el locker? Y guarda sus cosas ahí. El número 6 es algo típico que te puede pasar.
cuando vas a salir a comer en Corea. Todo está demasiado picante para el paladar, yo creo, chileno, si no están acostumbrados a comer picante. Por ende, ¿cómo se dice? Está muy picante. Está muy picante, se dice 너무 매워요. 너무 매워요. Y si, por ejemplo, queremos saber si tiene picante la comida, ¿cómo preguntamos eso? Uno simplemente pregunta, ¿esto es picante? Entonces, esto se decía 이거. Entonces, 이거 매워요. Ico, me voy. ¿Esto es picante? Y si es picante, no lo coman. no lo coman porque se van a arrepentir el resto suya. Y si dicen, quiero con un poquito de picante, es porque igual les va a picar. Sí. Aunque sea un poquito. Eso, cuando uno quiere ordenar algo como un poquito de picante, ¿cómo se dice? Se dice, 조금만 맵게 해주세요. Perfecto. 조금만 맵게 해주세요. Bueno, y ahí agregar que el tema del 주세요, en el coreano no existe una forma literal de decir por favor. Exacto. Y el 주세요 literalmente es deme, pero es como deme por favor, es como una manera respetuosa de pedir algo. Los dos medios de transporte más importantes en Corea son el metro y el taxi. Cuando uno tiene que usar el taxi, ¿cómo yo le digo al taxista, lléveme a tal lado? Bueno, uno usa el lugar, 으로 가주세요. Nuevamente el 주세요 para pedir favor, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, uno quiere ir a Hongdae, Bueno, sería 홍대로 가주세요. lléveme a Hongdae, por favor. Y ahí le agrega cualquier frase, ¿no es cierto? Cualquier lugar, Cualquier y lugar. luego 가주세요. Luego tiene que siempre estar después del lugar, ¿no es cierto? Sí, porque Perfecto. indica dirección, hacia. Bueno, y de repente uno cuando viaja sola, da que alguien te saque una foto, ¿cómo se dice? Se dice 사진을 좀 찍어주시겠어요? Un poquito difícil. Es un poquito difícil. Si lo encuentran muy difícil, el coreano va a entender con foto. Eso sí, lo van a decir como foto, porque tratan de leerlo como en inglés, como con el PH, pero Claro, no les pero no sale, les sale. así que foto va a ser foto. Se dice 사진, foto, 사진 좀 찍어주시겠어요? Bueno, y ahí les van a sacar las mejores fotos de la vida. Dan la vida por sacarte la foto, así que muy recomendado. Sí, es verdad. ¿Cómo yo digo hablo muy poco coreano? O casi nada. Hablo muy poco o no hablo muy bien coreano. Se dice 저 한국말 못해요. 저 한국말 못해요. Es muy importante saber No eso. hablo mucho coreano. Porque de repente uno puede tirar estas frases y saludar en coreano y todo el tema, pero te contestan con un mar de cosas en coreano. Y pasa. Entonces ahí es cuando tú lo aclaras y dices, yo no soy muy buena en coreano. ¿Cómo se dice por favor más despacio? Hábleme por favor un poquito más despacio. Eso. Se dice 천천히 말해주세요. 천천히 es lento y 말해주세요, hábleme por favor. Claro, ahí pueden decir las dos frases juntas, como 저 한국말 못해요. Exacto. 천천히 말해주세요. Hemos llegado al último número, que es el 10. Y yo creo que es la palabra más importante dentro de todas. Es cómo decir gracias. Claro, es súper importante dar las gracias, siempre, ante todo. Gracias se dice 감사합니다. Y eso también va con una pequeña reverencia y es 감사합니다. 감사합니다. ¿Se dan cuenta que cuando uno habla más rápido en coreano, como que tiende a comerse un poco la es sílaba? lo mismo que pasa en español y en todos los idiomas. Entonces no es como que tengan que decirlo 감사합니다, sino que va a ser como 감사합니다. Natural, fluido, fluido. 감사합니다. Como si fueran nativos coreanos. Esas son las 10 frases que nosotros... Esperemos que les haya gustado. Exacto. Creemos nosotros que les puede servir en un viaje a Corea. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas Un gracias. besito a todos. 감사합니다. 안녕히. No, pues 안녕히. ¿Qué se? Porque ellos se van. No sé. Ustedes se van o se quedan. Lo que pasa es que nosotras nos vamos. Nosotros nos vamos. Entonces Así nosotros sería decimos 안녕히 계세요. 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.